¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches, Dicen Lice. buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. 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 Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, Buenas esperando noches, pues que se licenciado. encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No se olvidará, por favor, Buenas revisar la noches. plataforma. ¿Cómo está? Muy buenas Buenas noches. noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las clases grabadas. De igual manera, pues, tratar de estar al día en los documentos, actas, certificados, fotografías que tal vez nos haga falta, por favor, presentarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. No se olvide, por favor, la querida rectora, la profe Lolita, les ha ayudado a cada uno de ustedes directamente en todas las situaciones que han tenido y por ende, pues tenemos que tratar de estar al día, ¿no? Documentos, tareas, pensiones, con la finalidad de no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Declaración de los Derechos del Hombre, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como tal, ¿no? Prácticamente los derechos, en este caso, que fueron establecidos en Francia, en donde el hombre y directamente como ciudadano lograron establecer parámetros importantísimos en la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, con estas declaraciones prácticamente se logró establecer la participación activa del hombre en la sociedad, en la política y sobre todo también con el pasar del tiempo en la creación de las asambleas, ¿no? Ahora nos vamos, antecedentes. ¿Me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Digna Rosalba? ¿Estamos ahí? Señorita Digna Rosalba, no, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Luz Dolores. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. Antecedente. La sociedad francesa de fines del siglo 18. del siglo XVIII se halla dividida en dos estamentos. Los privilegios representados por la nobleza y el clero y el grupo de los no privilegios, conformado por el pueblo llano, llamado también tercer estado, que según Rodrigo Borja era la gente de a pie. En 1997, el gobierno estaba a cargo del poder absoluto de la monarquía, que ese entonces el poder lo detentaba el rey Luis. 16. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Prácticamente en el siglo XVIII se establecieron pues algunos parámetros antes de la Declaración de los Derechos del Hombre como tal, ¿no? Prácticamente en la sociedad francesa establecieron dos grupos sumamente importantes. Un grupo conocido directamente como los privilegiados, que prácticamente estaba la nobleza y el clero, y el otro grupo en donde prácticamente estaban comerciantes, artesanos, personas de la población, ¿sí? Eran conocidos como el grupo de los no privilegiados, ¿no? Lo que directamente ellos eran la parte más fundamental de su sociedad, ya que prácticamente realizaban todas las actividades,
Todas las actividades y los recursos prácticamente salían de la población como tal, ¿no? Por ende, pues, estas clases sociales como la nobleza y el clero gozaban de todos los beneficios y de todos los privilegios como tal, ¿no? Y el poder prácticamente recaía en el rey como tal, ¿no? Y para aquellos años, el rey Luis XVI prácticamente tenía el control político, económico, social, cultural y sobre todo todos los beneficios partían directamente hacia la nobleza en general, ¿no? Poco a poco fueron dándose algunos cambios en donde prácticamente se dieron levantamientos por parte de la población, ¿no? Lo que obligó directamente al rey a crear lo que son normativas y beneficios, en este caso, para el ciudadano. Vamos, siguiente antecedente. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn? ¿Estamos ahí? Sí, aquí estoy, listen. Buenas Antes noches, de por favor. A nivel económico, la agricultura en el campo era la actividad principal desde 1760. Las cosechas habían sido muy malas. Había escasez de alimentos y precios altos en lo internacional. La guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó enormes gastos para la corte y una gran deuda externa que motivaba el cobro de enormes impuestos al pueblo de por sí empobrecido. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, el nivel económico, sí, prácticamente de la sociedad francesa de aquellos años estaba fundamentalmente en su actividad económica, que era la agricultura, ¿no? Sin embargo, para aquellos años existió una cosecha muy mala, existió lo que son escasez de alimentos muy fuertes, lo que obligó directamente a que los recursos tuvieran pues un valor más alto, ¿no? Lo que aquí directamente también puede establecer lo que es el apoyo que en su momento Francia e Inglaterra eventualmente tuvieron en su momento hacia Estados Unidos, pero sobre todo la enemistad que poco a poco fue dándose con Inglaterra, ¿no? A raíz de que las cosechas estaban mal, a raíz que directamente, a pesar de que esas dos potencias ayudaron a Estados Unidos a la independencia, quebrantándose directamente con ese apoyo, empezaron a tener conflictos, ¿no? Y eso obligó directamente a que la población sufriera este tipo de consecuencias, ¿no? Ya que los recursos pasaban a ser de unos costos sumamente altos y eventualmente la población como tal empezó pues a levantarse en contra directamente del rey Luis, ¿no? Si bien es cierto, los impuestos para aquellos años eran sumamente amplios, además de eso costeaban la vida de la nobleza y sobre todo del emperador como tal, ¿no? Aquí también podemos observar lo que son imágenes de las asambleas nacionales más importantes que tenía pues la sociedad francesa, ¿no? Aquí justamente en el centro se encontraba el monarca, el rey, y acá directamente se encontraba lo que es la nobleza como tal, ¿no? Solamente ellos directamente podían gestionar las reuniones y la población no lo podía hacer, ¿no? Lo que eso obligó directamente a generar lo que son levantamientos populares. Ahora vamos a verificar qué tipo de cambios se dieron en lo social, en lo económico y en lo político, justamente con el levantamiento popular a cargo directamente de la población, ¿no? ¿Me ayuda en la presentación, por favor, el señor Marcelino? ¿Estamos ahí? Sí, listo, buenas noches. Buenas noches, por favor. A nivel social, económico y político. A nivel social, económico y político, surgió un grupo integrado por comerciantes, banqueros y profesionales llamados burguesía, que habitaba en las ciudades, pero pese al importante poder económico de sus miembros, ostentaban estos
no podían acceder al poder político, que estaba solo en manos de los nobles, mientras la burguesía estaba junto al tercer estado que pagaba impuestos. Muy bien, excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Ahora, dentro del nivel social, económico, político, prácticamente estaban las personas que más sufrían directamente de las necesidades, ¿no? Hablando directamente de los comerciantes, de los profesionales y sobre todo directamente la élite que manejaban esos territorios, eran conocidos como la burguesía como tal, ¿no? Entonces prácticamente el Estado francés, sí, tenía lo que es la necesidad de cubrir todos los gastos del emperador, de la nobleza, del clero como tal. Sin embargo, obviamente costeando lo que es la vida y la estabilidad de la población en general, ¿no? Lo que directamente llevó a que la burguesía creara lo que son normativas con el apoyo directamente del Estado. Sin embargo, con el levantamiento, poco a poco, pues la sociedad y la asamblea directamente francesa tuvo que cambiar lo que son sus cimientos, ¿no? Y estableciendo directamente lo que son cambios fundamentales, tanto en beneficio para la población como los derechos que poco a poco el ciudadano fue ganando. Es decir, con la finalidad de que pueda participar en la política, ¿no? Pero en su momento solamente lo hacía el clero y los privilegiados como tal, ¿no? Y los comerciantes, en este caso, que gozaron de más beneficios, ¿ok? Vamos, siguiente presentación, me ayuda la señorita o el señor. La señorita Paola, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Noches. A nivel social, económico y político, dice, en lo ideológico surgieron importantes filósofos, Voltaire, Rousseau, uy, esos nombres, Diderot, Montesquieu. Ellos promulgaron los conceptos de libertad, política, fraternidad e igualdad. Hablaron de los derechos de las personas, también sobre la división de poderes desde una posición cuestionadora del Estado monárquico, feudal. Alertaron al pueblo acerca de la manera de romper con el poder político de la monarquía. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Excelente. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Podemos establecer que dentro de la sociedad francesa existía lo que es un grupo o directamente grupos asociados directamente por profesionales, ¿no? Y en aquel entonces existía el grupo de los filósofos en donde estaban representantes icónicos como Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, que prácticamente promulgaban lo que son valores de libertad política, de fraternidad, de igualdad, ¿no? Además de ello, también empezaron a hablar de los derechos de las personas y sobre todo la división de poderes que debe de tener un Estado como tal, ¿no? Ya que directamente no debería depender del monarca ni del rey, sino más bien que cada departamento administrativo del Estado fuera directamente apartado del poder y del control del monarca como tal. Es decir, cada departamento, el tener lo que es una función correspondiente, ¿sí? Miren, por ejemplo, estos valores de libertad, igualdad y fraternidad prácticamente las utilizó el mismo Simón Bolívar cuando se dio la Revolución Francesa en los años de 1789, en donde prácticamente él observó, ¿sí?, que estos valores sembraban lo que es la identidad propia de la población en general y las utilizó directamente para la independencia en el continente americano, especialmente en América Latina, ¿no? En donde podemos destacar que los valores fundamentales dentro de una sociedad prácticamente se la estableció dentro de Francia como tal, ¿no? Tomó esos valores, también habló un poco de la consolidación del Estado,
Pero además de ello, en Francia prácticamente tomaron esta decisión de separar los poderes, ya que directamente la población no gozaba de beneficios como tal, ¿no? Y poco a poco se empezaron pues a hablar de los derechos, a hablar directamente de la prioridad que ellos debían tener, pero sobre todo directamente de los beneficios como tal, ¿no? Y aquí rompiendo el paréntesis directamente de la clase social privilegiada y de los no privilegiados. Es decir, tratar de que poco a poco todos gocen de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, ¿no? Pero obviamente para que esa situación se diera, pues tuvieron que darse una serie de enfrentamientos, una serie de luchas y una serie de recambios en donde prácticamente el monarca tuvo que acceder para mantener la estabilidad dentro de su sociedad como tal, ¿no? Y por ende estableció lo que es los derechos humanos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? En la siguiente presentación, me ayuda, por favor, la señorita Diana Juliet. ¿Estamos ahí? La Declaratoria de los Derechos Humanos. La Declaratoria de los Derechos Humanos también tuvo como antesala algunas revueltas populares con el fin de resolver la crisis económica mediante nuevos impuestos. El rey Luis, ¿no?, convocó a una asamblea a los estados generales, integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado, representado por burguesía. La nobleza y el clero querían que la votación se hiciera por estamento, mientras que los representantes del pueblo pedían que fuera por persona, así ellos serían mayoría. ¿Ya? Muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Podemos establecer que en la Declaratoria de los Derechos Humanos, prácticamente, ¿no? Lo hizo el rey Luis XVI, pero directamente con la participación, en este caso, de la nobleza, del clero, de la burguesía, en donde prácticamente crearon lo que son beneficios, pero solamente en su momento, pues, para ellos como tal, ¿no? Ganando directamente lo que son representantes, ganando directamente lo que son autoridades, pero sobre todo estableciendo lo que son beneficios y sobre todo, en este caso, los impuestos que ellos, en este caso, no debían cancelar, ¿no? Por ende, pues, en su momento, la Declaratoria de los Derechos Humanos tuvo que darse en una serie de reformas a futuro, ¿no? Estableciendo directamente que en la Asamblea, ¿sí?, se comprometiera directamente a crear lo que es una constitución, estableciendo lo que son normativas económicas, sociales, culturales, en donde prácticamente el Estado, ¿sí?, ya ostentaba el poder, ¿no? Y ya no directamente recaía sobre todo en el monarca, es decir, en el rey. Vamos, siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gisela Estefanía, por favor? Buenas noches, Liz. Buenas noches. El desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran a Asamblea Nacional y se comprometieran a elaborar con una constitución. La primera decisión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía, apuesta a la Asamblea, cerró las puertas del lugar donde se reunían sus miembros. Estos debieron trasladarse a otro lugar y allí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Nosotros podemos establecer directamente, ¿no?, que prácticamente en los derechos humanos, ¿sí?, se fueron dándose dentro de la sociedad francesa como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que establecieron lo que son las primeras formas de democracia. Además, directamente logramos establecer lo que es una constitución, ¿no? Por ende, pues, en base a la sociedad francesa, con el pasar del tiempo se lograron establecer lo que son normativas, en donde prácticamente lo que son normativas constitucionales,
de derechos, en este caso, cambios políticos, económicos, estructurales de un país, sin todo, viene de la sociedad francesa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, formaron lo que son recambios prácticamente en la sociedad, pero sobre todo también crearon lo que son la división de poderes del Estado, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente podemos observar que en la actualidad la mayoría de los países en el mundo mantienen lo que son estados, mantienen lo que son las asambleas, pero además de ello, todos, especialmente los seres humanos, gozamos de todos los derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros? Derecho a la vida, Derecho a la salud. Derecho al voto. Derecho a la Ya. educación. Derecho a la expresión libre. Derecho a la libertad. Derecho a la salud. O libre expresión. Derecho a la expresión. Derecho a un nombre, Ya, a una Derecho nacionalidad. de expresión. Ya, muy bien, excelente. El primer derecho que nosotros tenemos cuando nacemos. La a vida. la vida, Derecho a un nombre. Un nombre. Derecho a la vida. un A la nombre, a la vida. nacionalidad. Ya, A la vida. pues, bien, muy bien. Ahora, Nacionalidad. si bien es cierto, al día de Derecho a hoy no callar. nosotros gozamos directamente de Derecho a la salud. algunos derechos, ¿no? Que sobre todo destacan directamente en la Constitución, ¿sí? Eventualmente podemos detallar que nosotros gozamos de privilegios, gozamos directamente de oportunidades, pero más de ello también tenemos normativas de sanción impuestas por la Constitución, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros cometemos algún error, algún delito, ¿cuántos años de castigo o de norma o de sanción tenemos aquí en el Ecuador? Cuando alguien cometió el peor de los crímenes, ¿cuántos años más o menos se establecen? 35 años de cárcel. 25 34 años. años de cárcel. 25 años. Depende de la 35. gravedad. 35 tengo entendido que es la pena más grave. Muy bien. Dentro de las penas más graves o los años de reclusión que podemos tener en nuestro territorio, aproximadamente es 34 años, 6 meses, ¿no? Obviamente depende el crimen que cometió para directamente moldear lo que son los años, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, 30, 34 años, superando los 30 años, es una situación sumamente complicada, pero son normativas que nosotros tenemos de sanción. De igual manera, pueden cambiar en cada país que nosotros nos encontremos o directamente podamos estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué tipo de condenas tienen ellos? Pena de Perpetua. muerte, la silla Pena de eléctrica. muerte, profe. La cadena perpetua. Dicen, ya me Cadena sacan los perpetua. de la reunión. Muy bien, la silla Pena eléctrica. de muerte. Cadena perpetua. Ya, muy bien, ¿cuál más? La pena de muerte. La pena de muerte. Entonces, miren, este tipo de sanciones o normativas varían también de cada país. Sin embargo, sí, en ley la situación es la misma, ¿no? Es decir, cada país tiene su normativa de sanción y también gozan de oportunidades y derechos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué pasó con el rey Luis XVI, obviamente a raíz de estos cambios que se dieron en la sociedad francesa. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor Santiago, por favor. Buenas noches. El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París, al Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto, el rey despidió a su ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas, hecho que fue interpretado por el pueblo como un autogolpe de la realeza, lo que motivó que saliera a las calles ya en franca rebelión. Muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, aquí también podemos establecer, ¿no? Que dentro de la sociedad francesa de aquellos años empezaron a crearse las primeras asambleas nacionales, ¿no?
Por ejemplo, nuestro territorio también goza de una Asamblea Nacional. Sí, licenciado, sí. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Cada qué tiempo nosotros elegimos a nuestras autoridades o nuestros asambleístas? Cada año. 4 años. El presidente cada 4 años. Cada El 4 presidente años. será Asambleísta, El 2 años. presidente años. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, parte directamente de la democracia es elegir a nuestras autoridades por un tiempo prolongado o un tiempo determinado como tal, ¿no? Y ahí directamente se establece lo que son normativas, beneficios, bueno, todas las actividades que ellos deben realizar, pero fundamentalmente dada en base a la parte política como tal, ¿no? Entonces aquí también podemos establecer de que las asambleas como tal existen en la mayoría de los países en el mundo, están directamente representando lo que es el pueblo como tal y en ley directamente, ¿no? Son las personas que fueron elegidas en el voto y ellos en este caso deben velar por la situación, por la convivencia de la población en general, ¿no? Por ende, pues aquí podemos establecer que el rey Luis XVI como tal, cuando se dieron estos recambios, prácticamente él perdió lo que se conoce como el poder y eventualmente trató de reconquistarlo con la fuerza en general, es decir, con sus tropas como tal, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer de que la sociedad francesa le quitó todos los poderes y eventualmente fue expulsado como tal, ¿no? Pero se fueron dándose lo que son las bases fundamentales, como en la creación de una constitución, ¿no? Las asambleas nacionales, la división de poderes de los estados, que prácticamente sirvieron como base a la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, el Estado como tal y en ley debe siempre garantizar la convivencia, las mejores condiciones de vida hacia la población como tal, ¿no? De igual manera, pues, todas las autoridades deben basarse o sujetarse, en este caso, a las normativas de la Constitución, ¿sí? La Constitución es la Carta Magna o el organismo supremo de control, ¿sí? Donde están lo que son leyes, normativas, sanciones, conductas de vida que deben tener los ciudadanos como tal, ¿no? Entonces, prácticamente es el corazón de una sociedad y la mayoría de los países del mundo la mantienen, ¿no? Por ende, sea el presidente, sea el concejal, sea la alcaldesa, sea el prefecto, sí, todos directamente deben basarse a la Constitución, ¿no? Entonces, si quieren crear alguna ley, alguna normativa, quieren crear lo que es algún impuesto, ¿sí? Por lo general, todo debe establecerse en base a la Constitución, ¿no? Y ninguna autoridad está sobre la Constitución. Es decir, si algún presidente, alguna presidenta, algún prefecto, alguna alcaldesa prácticamente trate de abusar de su poder, trate directamente de generar algún daño a la población, atropelle los derechos en este caso, ¿sí? Prácticamente tendrá que ser sancionada, ¿no? Entonces, todo bajo directamente en la Constitución, ¿sí? Nos vamos a la siguiente presentación. Yo le voy a dar lectura, por favor. La gente asaltó la fortaleza de Bastilla, que era la prisión real, símbolo de todo lo despreciable del absolutismo monárquico. Las revueltas se expandieron por toda Francia y la única autoridad reconocida por el pueblo fue la Asamblea Nacional Constituyente, que suprimió las servidumbres personales, aboliendo lo que es así el feudalismo. Además, estableció el cobro de impuestos de forma igualitaria, abolió el cobro de diezmos para la iglesia y se eliminaron los privilegios de esta, para terminar con sus libertades de terrateniente. Ahora, miren acá, por ejemplo, la Asamblea Constituyente suprimió lo que son derechos, privilegios, tanto de la parte religiosa como directamente del monarca, ¿no? También estableció lo que es el cobro de los impuestos en forma igualitaria, es decir, ya no solamente a los privilegiados, a los no privilegiados, no, es decir, todos pagaban impuestos, ¿no? Lo que por obvias razones prácticamente la burguesía no estaba de acuerdo.
De igual manera, se abolió lo que es la obligación de pagar los diezmos hacia la iglesia, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, la iglesia también perdió poder, la iglesia directamente tuvo que apartarse, en este caso, de la sociedad, del gobierno, y establecer sus propias normativas, ¿no? Por ende, pues, empezaron a establecer lo que son valores como la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Estableciendo de que todos los seres humanos tenemos derechos, ¿sí? Y oportunidades en las mismas condiciones, ¿no? Evitando así lo que es el racismo, evitando así lo que es la marginación, que son problemas que mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿será que el racismo existe todavía 2025, el año 2025? Ya no, Sí, ya sí no. Existe. Sí Sí existe. existe Sí todavía. existe todavía el racismo, Sí licenciado. existe. Sí. Muy bien, la Es lo que discriminación. pasó en Imbabura. Sí existe. Sí Bien. existe con más fuerza. También Ahora, existe. estos estereotipos se mantienen en todos los parámetros deportivos, académicos, laborales, en música, bueno, en todos los parámetros dentro de nuestra sociedad todavía no hemos logrado erradicar estos problemas sociales, ¿no? Y que obviamente no permite establecer lo que es una sociedad democrática en general. Sí, esperemos que en algún momento logremos directamente eliminar estos problemas sociales. Además de ello, podemos establecer que en 1789, ¿sí? La Asamblea proclama lo que son los derechos del hombre y del ciudadano, en base a los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían las bases directamente de la Constitución francesa, ¿sí? Entonces, aquí directamente no podemos establecer que la Asamblea ya estaba dirigida directamente por la población, por la burguesía, es decir, todos participaban como tal, ¿no? Y a raíz de eso, directamente todos gozaban de derechos, de libertades y de igualdad que hasta el día de hoy nosotros podemos establecer en nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, en ley todos tenemos igualdad. Fuera de la ley, ¿será que todos seremos iguales? ¿Gozaremos de las mismas igualdades económicas, tal vez? No, Licen. No. No dicen. No. Ya, muy bien. En la fraternidad, en ley, obviamente, todos tenemos, nos llevamos bien, por darle un ejemplo, ¿no? Fuera de la ley, ¿será que todos los países nos llevamos bien? Tampoco No. nos- No. Tampoco. Tampoco, muy bien. Libertad, ¿será que todos los países, las personas somos libres? No. No, No dicen. No, profe. No. De cierta manera, pues todavía no gozamos de todas las libertades en algunos países, ¿no? Pero en fin, son valores que prácticamente se formaron en la sociedad francesa, ¿sí? A partir también de la Revolución de 1789 y que todas las bases fundamentales han sido necesarias para establecerse en nuestra sociedad actual, ¿no? Las asambleas, autoridades, estados, la constitución, ¿sí? Que todos estos departamentos administrativos partieron directamente de la sociedad francesa, además de hecho, pues, fortalecieron los derechos que nosotros tenemos y conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud ahí, por favor? No de mi parte, licenciado, gracias. No, Listo. Igual de mi parte, no No, dicen. profe, muchas gracias. Excelente, muy bien. No se olvide, por favor, revisar las clases grabadas, revisar la plataforma que se van a actualizar más actividades. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? De mi parte, chicos, cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Quiero preguntar.